Imagina poder generar ingresos sin importar si las acciones suben o bajan. Las opciones Call y Put son la herramienta perfecta que te permite hacerlo. Hola inversores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Julio Bilbao y hoy les enseñaré a utilizar las opciones como un profesional. En este video aprenderás cómo funcionan las opciones, cómo se comportan a medida que se acercan a la fecha de vencimiento y qué estrategias puedes aplicar para usarlos a tu favor. No te pierdas este video y quédate conmigo hasta el final. Empecemos con lo básico. Las opciones son contratos financieros o derivados de un activo subyacente que te brindan el derecho pero no la obligación de comprar o vender dicho activo a un precio determinado en una fecha límite futura. El activo subyacente es la base de una operación financiera que le da el valor a un contrato o derivado. Se llama subyacente porque está por debajo del contrato o del instrumento financiero y el precio del contrato depende directamente del valor del activo subyacente. Por ejemplo, si compras una opción Call o Put de la empresa tecnológica Apple, el activo subyacente es la acción de Apple y es lo que luego comprarás o venderás a través de ese contrato en caso desees ejercer tu derecho. Cuando compras una opción Call o Put, en realidad te estás apalancando. Esto significa que en lugar de comprar o vender 100 acciones completas, solo pagas la prima del contrato, lo cual es mucho más económico. Para poder realizar una negociación de opciones en el mercado bursátil, debe haber un comprador de la opción que adquiere el derecho pero no la obligación y un vendedor que adquiere la obligación de vender o comprar acciones en caso del comprador decide ejercer su derecho. Esto no quiere decir que tenga que haber una reunión física entre comprador y vendedor, sino que todo se realiza a través de la plataforma del broker o el intermediario. La principal diferencia entre un derivado y su activo subyacente es que los derivados tienen fecha de expiración y pierden valor hasta llegar a cero si es que no alcanzan el valor del strike a medida que se acercan a dicha fecha. Y según hasta dónde se haya movido el valor del activo subyacente, tendremos tres estados. El primero, out of the money, cuando el precio de la acción es más bajo que el precio de ejercicio o strike en el caso del call option, o el precio de la acción es más alto que el precio de ejercicio o strike en el caso del put option. En ambos casos el comprador no puede ejercer su derecho y solo pierde la prima que pagó por el contrato. El segundo estado, at the money, cuando el precio de la acción es equivalente al precio de ejercicio o strike. En este caso, el comprador puede ejercer su derecho, pero no sería recomendable ya que no alcanzó el punto de equilibrio para ser rentable. Por último, el estado deseado in the money. Para el call option se da cuando el precio del activo subyacente logra superar el precio de ejercicio o strike, y para el put option se da cuando el precio del activo subyacente cae por debajo del precio de ejercicio o strike. Las opciones tienen una nomenclatura conformada por 4 elementos, los cuales son el ticker, la fecha de vencimiento, el strike y el tipo de opción. Siendo el ticker las siglas que representan al activo subyacente en el mercado de valores, la fecha de vencimiento en el cual se puede ejecutar el derecho para el caso del comprador u obligación para el caso del vendedor del option. El strike es el precio de ejercicio al cual se espera que llegue el valor del activo subyacente y por último el tipo de opción que podría ser un call o un put. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo corresponde a un call de la empresa Meta con fecha de vencimiento 15 de noviembre del 2024 y un strike de $575. Y el segundo ejemplo pertenece a un put de la empresa Alphabet con fecha de vencimiento 22 de noviembre del 2024 y un strike de $160. Un comprador de una opción call adquiere este contrato cuando cree que el precio del activo subyacente va a subir. Ese contrato le da el derecho pero no la obligación de comprar 100 acciones de ese activo a un precio de ejercicio llamado strike, en caso el activo alcance o sobrepase dicho valor. Esto significa que si el precio de las acciones sube por encima del valor del strike antes de la fecha de vencimiento, el comprador puede ejercer su derecho a comprar las acciones al precio del strike, para luego venderlas inmediatamente al precio de mercado, obteniendo de este modo una ganancia por la diferencia. Por el lado del vendedor de la opción call, si no posee la opción desde el principio, debe ser dueño de 100 acciones del activo subyacente para poder cumplir con el contrato. Este tipo de posición se conoce como una opción cubierta o un covered call, y el comprador ejerce su derecho. El vendedor está obligado a venderle las 100 acciones al precio del strike, incluso si el precio de mercado es mucho más alto en ese momento. En esta situación, el vendedor podría perder una parte de las ganancias potenciales de la subida del precio de las acciones. Sin embargo, el vendedor siempre se queda con la prima que recibió al vender la opción al comprador, lo cual representa su compensación por asumir el riesgo de que el precio suba. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que compramos un option call de Meta con fecha de vencimiento 15 de noviembre del 2024 y un strike de $590. Y en la fecha de vencimiento el activo subyacente apenas logra alcanzar el valor de $585. En este caso no tendría sentido ejercer el derecho para comprar el activo a un precio mayor que el mercado.
Por lo tanto, solo se perdería el 100% de la prima pagada a menos que días antes lo vendas con pérdida al precio de mercado. En este segundo caso, el activo subyacente sí logra alcanzar el valor del strike. Aquí tampoco tendría sentido ejercer el derecho de compra del activo subyacente, ya que estarías comprando al precio de mercado y al descontar el costo de la prima aún estarías en pérdida. Sin embargo, podrías vender el contrato antes de finalizar el día para recuperar parte de la prima pagada por la opción call. En el tercer caso, el precio del activo subyacente sí alcanza el punto de equilibrio. Esto quiere decir que en la fecha de vencimiento el precio del subyacente subió a tal punto que compensa el valor de la prima invertida por el contrato. Sin embargo, acá tampoco tendría sentido ejercer el derecho de compra del subyacente, ya que estarías comprando y vendiendo sin perder, pero tampoco ganando. Lo que sí sería recomendable es vender la prima a precio de mercado y probablemente aún tendría un valor mayor al que lo compraste, obteniendo así un beneficio. Por último, el caso cuando el valor del activo subyacente supera el punto de equilibrio. Digamos en este caso que el precio del subyacente alcanzó los $600, el cual es un valor mayor a los $590 del strike. En este caso sí tiene sentido ejercer el derecho de compra del activo subyacente, ya que estarías comprándolo al valor del strike, el cual sería menor que el precio de mercado, obteniendo de este modo un resultado positivo por la diferencia. Optar por no ejercer el derecho de compra del subyacente también sería muy válido, sobre todo cuando la acción tiene un valor relativamente alto respecto a tu capacidad de inversión, ya que podrías vender la prima del contrato con una buena ganancia sin necesidad de adquirir las acciones. Ahora veamos las opciones put. Un comprador de una opción put adquiere este contrato cuando cree que el precio del activo va a bajar. Este contrato le da el derecho pero no la obligación de vender 100 acciones de ese activo al precio del strike. Si el precio del activo subyacente cae por debajo del strike antes de la fecha de vencimiento, la opción put aumenta de valor y el comprador puede vender el contrato de la opción put a un precio mayor sin tener que vender las acciones. Por el contrario, si el precio del activo no cae por debajo del valor del strike antes de la fecha de vencimiento, el comprador solo pierde la prima que pagó por el contrato. Cabe aclarar que cuando el precio del activo subyacente cae por debajo del valor del strike y el comprador decide ejercer su derecho, el que vende la opción put sí está obligado a comprar las 100 acciones del activo subyacente al precio del strike. A cambio se queda con la prima que el comprador pagó al inicio del contrato. Veamos ahora ejemplos de opciones put. Supongamos que compramos una opción put de la empresa Google con fecha de vencimiento 15 de noviembre del 24 con un valor de strike de $170. El primer caso cuando el precio del activo subyacente no alcanza a caer hasta el valor del strike. Supongamos que inicialmente el valor del activo subyacente es de $182 y esperamos que caiga hasta un strike de 170, pero en la fecha de vencimiento solo logró caer hasta $172. En esta situación no habría sentido de ejercer el derecho para vender el activo subyacente al precio del strike cuando el precio de mercado es mayor. Por lo tanto, en esta situación se perdería el 100% de la prima pagada por el contrato, a menos que días antes lo vendas con pérdida al precio de mercado. En el segundo caso, si el precio del subyacente cae hasta el valor del strike de $170 en la fecha de vencimiento, tampoco tendría sentido ejercer el derecho de venta o shorting, ya que no habría ningún margen o diferencia con respecto al precio de mercado, y al descontar el costo de la prima aún se estaría con una pérdida de $16. Sin embargo, podrías vender el contrato antes de finalizar el día para recuperar parte de la prima pagada por la opción put. En el tercer caso, el precio del subyacente cae hasta el punto de equilibrio. Para una opción put, el punto de equilibrio es igual al valor del strike menos el valor de la prima. Si el precio del subyacente cae hasta dicho valor, en este caso $169,84 en la fecha de vencimiento, tampoco tendría sentido ejercer el derecho de venta del subyacente, ya que estarías vendiendo y comprando para cerrar la operación sin perder pero tampoco ganando. Lo que sí sería recomendable es vender la prima a precio de mercado y probablemente aún tendría un valor mayor al que lo compraste, obteniendo así un pequeño beneficio. Por último tenemos el cuarto caso cuando el precio del activo subyacente cae por debajo del punto de equilibrio. Si el precio del subyacente cae por debajo del punto de equilibrio hasta la fecha de vencimiento, sí tiene sentido ejercer el derecho de venta del activo subyacente al valor del strike de $170, ya que luego lo podrías comprar a un valor de mercado de $165 menor para cerrar la operación. De este modo obtienes un resultado positivo a favor por la diferencia. Aquí también optar por vender el contrato a precio de mercado en lugar de ejercer el derecho de venta del subyacente también sería muy válido, ya que igual obtendrías un buen margen de beneficio. En conclusión, si un contrato se encuentra in the money antes de la fecha de vencimiento es porque acertaste en la dirección del precio y en este caso tienes dos opciones.
Opción número 1, ejercer tu derecho. En el caso del call, puedes comprar las 100 acciones del activo subyacente al precio de ejercicio o strike para luego venderlo inmediatamente a un precio de mercado mayor, obteniendo así un beneficio. En el caso del put, puedes vender las 100 acciones del activo subyacente al precio de ejercicio para luego comprarlo al precio de mercado mucho menor y obtener así una ganancia con la diferencia. En la opción 2, puedes vender el contrato call o put que se valorizó a un precio mayor al que lo compraste. Esta segunda opción es la mejor, ya que no necesitas comprar o vender las acciones, lo cual de algún modo requiere de capital o una cuenta de margen, y puedes beneficiarte inmediatamente con la plusvalía del contrato. Veamos un ejemplo utilizando el ETF del índice más conocido del mercado de valores, me refiero al S&P500. En este caso usaremos el índice SPY. En la parte superior izquierda se encuentra el cuadro de entrada de órdenes, es donde puedo visualizar las órdenes que estoy realizando. En la parte superior derecha tengo el cuadro de opciones o cuadro de cadena de opciones donde puedo visualizar las opciones call y put correspondientes al activo subyacente. En el lado izquierdo de este cuadro se encuentra la cadena de opciones call y en el lado derecho la cadena de opciones put. Asimismo, en la columna central están los valores de strike o precios de ejercicio, los cuales están ordenados hacia abajo en orden ascendente. La franja central horizontal separada por dos colores corresponden a los valores at the money tanto para los option call como para los option put, lo cual significa que los valores del strike que se encuentran dentro de dicha franja son equivalentes al precio de mercado del activo subyacente en el momento. Los valores del cuadro izquierdo por encima de la franja horizontal o línea de precios at the money son los precios in the money de las opciones call, y los valores que se encuentran por debajo en el lado izquierdo corresponden a los precios in the money de las opciones put. En el lado superior izquierdo de la cadena de opciones se encuentran las pestañas de las fechas de vencimiento, y cada fecha tiene su cuadro de opciones respectivo. A medida que estas fechas están más alejadas, los precios de los contratos se vuelven más caros, debido a que aumentan las posibilidades de que las opciones alcancen el valor de los strikes. Por el contrario, cuando dichas fechas están próximas a vencer, los contratos se vuelven más baratos. Para ver el siguiente ejemplo, recordemos que se debe comprar un contrato de call option cuando creemos que su activo subyacente puede subir de precio, y un contrato de put option cuando el precio del activo podría bajar. Después de las elecciones y el triunfo de Donald Trump, muchas acciones de las empresas americanas se vieron beneficiadas con un rally alcista, alcanzando nuevos máximos en su mayoría, y esto ocurrió principalmente con el ETF del índice S&P500 SPY, encontrándose ahora en zona de sobrecompra. Vemos también que su indicador respectivo RSI se encuentra por encima de 70 y el MACD indica que el activo está sobrecomprado. Esto puede sugerir una apuesta por una corrección del mercado porque nada sube eternamente. Actualmente el SPY ha logrado alcanzar los $600 y siendo muy optimistas podría corregir hasta alcanzar los $585, valor que corresponde a la línea de resistencia anterior que ahora es una línea de soporte. Para este ejemplo, como estamos apostando por la caída, compraremos un contrato de put option. También es bueno saber que cuanto más alejado se encuentra el strike del precio actual del subyacente, es más barato, pero es más difícil o improbable de alcanzarlo. Entonces en este caso elegiré un strike un poco más cercano al precio actual, como por ejemplo los $590. Y por último, recordemos que cuando hacemos la compra de un activo, sea cual sea, siempre lo haremos al precio del as y cuando lo vendemos lo hacemos al precio del bid. Entonces estamos comprando una opción put del SPY con fecha de vencimiento 13 de noviembre y un strike de $590. Y para que la compra se ejecute de inmediato lo haremos a precio de mercado. Seleccionamos la opción Market, luego Submit y listo. Se ejecutó la compra al precio del as del momento, $0.32. Pero ¿por qué elegir opciones en lugar de comprar o vender directamente las acciones? Aquí las ventajas más importantes. Número 1. Te ofrecen apalancamiento. Quiere decir que con una pequeña inversión puedes controlar una gran cantidad de acciones. Y esto aumenta tus potenciales de ganancias, pero también puede aumentar tus riesgos. Número 2. Te permite diversificar tus estrategias, ya que así puedes ganar tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Y número 3. Cobertura de riesgos. Las opciones te permiten proteger tus inversiones en tiempos de volatilidad, pues puedes proteger tus acciones de una gran caída comprando opciones put, pues en caso suceda puedes ejercer tu derecho y vender tus acciones al precio del strike. Ahora hablemos de los factores que afectan el precio de las opciones. Esto es crucial para operar con éxito. Número 1. El precio del activo subyacente. Pues si el precio de la acción sube o baja, esto afecta directamente el valor de tu opción. Y cuando el precio del subyacente va en tu contra, los precios de las opciones se desvalorizan mucho más rápido. Número 2. El tiempo hasta el vencimiento. Pues cuanto más tiempo queda para que la opción expire, más caro es el valor del contrato. Pero a medida que se acerca la fecha de vencimiento, el valor disminuye. Número 3. La volatilidad.
pues cuanto más volátil es el mercado, más caras son las opciones. La volatilidad refleja la incertidumbre y las opciones se vuelven más valiosas cuando los precios pueden moverse en cualquier dirección rápidamente. En conclusión, operar con opciones puede parecer complicado, pero con la estrategia adecuada y un buen conocimiento de los factores clave, puedes operar como un experto, ya sea que estés buscando apalancarte en mercados alcistas o protegerte en mercados bajistas. Las opciones son una herramienta poderosa. Bueno, hemos llegado al final de esta parte. Si te ha gustado este video, no olvides de darle like y suscribirte a mi canal para recibir más contenido sobre inversiones avanzadas. Nos vemos en el próximo video.